Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Le damos gracias al buen Padre por la oportunidad que nos da de poder llegar al seno de tu hogar y poder llevar el mensaje que es la palabra del Señor. Esta noche quiero invitarte a que prepares tu corazón, que llames a tu familia y que juntos podamos ser edificados con la palabra bendita y poderosa. Recordemos que Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Y quiero invitarte a que me acompañes a el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Luego de leer, hermanos y amigos que nos ven, vamos a orar por un momento y vamos a pedirle al Señor para que el Señor ministre fuerzas, ministre fortaleza, consolación en cada corazón, en cada familia, en cada vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Reina Valera 60 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que el apóstol Pablo está invitando a todos los que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, que andemos, que caminemos en el Espíritu. La Nueva Biblia Viviente dice: así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Repito, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mire qué tremendo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esta noche yo quisiera compartir contigo el tema caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Oremos esta noche. Padre, gracias te damos por la vida, por la bendición. Gracias por la salud, gracias por tu fortaleza, por el consuelo a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque estamos en el hueco de tus manos. Padre bendito, ponemos en tus manos todas las necesidades de tu pueblo, las necesidades, Señor, para que tú obres poderosamente a favor de cada vida, a favor de cada familia. Echamos fuera todo temor, echamos fuera todo miedo, echamos fuera toda angustia, Señor, y descansamos y reposamos en ti, porque venimos al dador de la vida, aquel Padre bendito, aquel Señor amado, que tú, Padre bendito, nos has llamado para que quitemos de nuestras vidas y entreguemos toda carga, y que saquemos toda carga, y que vengamos a ti los cargados y cansados, porque tú nos harás descansar. Señor, ministra paz a cada alma, a cada corazón, confianza, fe, esperanza en tu pueblo y en el corazón de los amigos que nos ven esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Hermanos, el tema es caminando en el Espíritu. Nuestra naturaleza como hijos de Dios es que nosotros somos llamados a vivir en la vida espiritual. Recordemos que hay dos vidas, la vida natural y la vida espiritual. Y nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces tenemos que aprender a vivir y a caminar en el Espíritu. Porque muchas veces lo vemos todo con los ojos naturales, todo lo pensamos con la mente natural, actuamos y cuando actuamos de una manera natural. Y dejamos de pedirle al Señor que nos ayude para ver las cosas con el ángulo y con los ojos del Espíritu, que nos ayude el Señor para pensar
pero en la mente de Cristo, con la mente de Cristo, en el Espíritu, y a caminar. Entonces, hermanos amados, me recuerdo, y creo que lo hablábamos el día martes, cuando el Señor le dijo a Moisés: quita las sandalias de tu calzado, porque el lugar donde tú estás santo es. Y creo que Moisés recibió esa orden, esa instrucción, y lo hizo, porque ahí se estaba marcando un tiempo diferente, un tiempo nuevo, donde ahora el Señor iba a empezar a guiar a Moisés, donde Moisés había tenido un encuentro precioso con esa zarza que no se consumía, porque era el Dios mismo manifestado en medio de esa zarza que le estaba hablando a Moisés. Moisés ya había caminado por 40 años, que había estado en el palacio del faraón y que había recibido una educación, que había recibido instrucción, que había aprendido en la escuela de guerra, toda la estrategia a nivel de Egipto. Sin embargo, ahora le tocaba a Moisés caminar, pero caminar conforme el Señor quería que él caminara. Caminar conforme al Espíritu. Y entonces ahora le toca a Moisés, en una etapa de su vida, empezar a dejar y a olvidar todo el pasado de Egipto, todo lo que había aprendido en la escuela de Egipto, porque entonces ahora Moisés se prepararía para poder conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios grande, que se le había revelado en una manifestación únicamente en la zarza, pero que más adelante se le iba a revelar de diferentes formas y manifestaciones. Y entonces Moisés, hermano, cuando uno lee la palabra del Señor, se da cuenta que Moisés cada día iba aprendiendo, y Dios lo iba sorprendiendo, cómo de una manera o de otra manera Moisés miraba la mano poderosa del Señor. Entonces acá, hermanos, en este versículo de Pablo a Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios es espíritu, y dice la palabra que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que una manifestación es que nosotros tenemos que aprender a caminar en el Espíritu para aprender a adorar en el Espíritu. Mire qué precioso. Entonces, por eso Pablo está invitando a la iglesia para que empiece a caminar en el Espíritu y para que no camine en el deseo de la carne. Y me llamó mucho la atención estas dos versiones. Les aconsejo a que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán a los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque sabemos que aún en nuestra naturaleza humana hay una naturaleza pecaminosa, y es una lucha, es una batalla entre el espíritu, hermanos, y la carne. Pero la Nueva Traducción Viviente, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y entonces, hermanos, cuando vemos este consejo y esta invitación que Pablo está haciendo a los hermanos de Gálatas, y que ahora lo hace a su vida y a mi vida, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Desde hace 2000 años el Espíritu Santo se ha manifestado y ha descendido del cielo a la tierra, como el cumplimiento profético de Joel, como el cumplimiento profético de Isaías, hermano, que habían profecías claras, puntuales y precisas que se cumplieron desde hace más de 2000 años, cuando descendió la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está formando, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la iglesia a nivel mundial. Entonces, hermanos, vemos, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo que me llama la atención es, y las 7 estrellas, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Mire qué precioso.
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recordemos que Juan es llevado, hermano, a otra dimensión. Y entonces en Juan capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y dice: y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, figura de los ministros, ¿verdad? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que el Señor tiene 7 espíritus. Y esos 7 espíritus nos los describe Isaías capítulo 11, versículo 2. 7 espíritus que ministraron el cuerpo de Cristo. Y que ahora esos 7 espíritus están ministrando a la iglesia, que es el cuerpo místico. Y entonces vemos en Isaías rápidamente, capítulo 11, versículo 2. Y le digo rápidamente, hermano, porque a veces el tiempo no nos alcanza. Y cabal, hoy lo decía hermana Wendy, el enemigo de los ministros es el tiempo. Y dice Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Entonces vemos lo que Juan ve en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Hermano, Isaías describe los 7 espíritus del Señor y cómo esos 7 espíritus ministraron al cuerpo físico de Cristo, y esos 7 espíritus van a ministrar al cuerpo místico, que es la iglesia. Joel capítulo 2, solo para darle bases bíblicas de lo que estamos hablando. Joel capítulo 2, versículo 28. Hay una palabra profética de Joel 2:28. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a suceder? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que Joel estaba anticipándose muchos años atrás, hermano amado, estaba viendo por el Espíritu que el Señor iba a derramar sobre toda carne, pero va a derramar sobre toda carne del pueblo de Dios. Porque el derramamiento del Espíritu Santo no es para todo el mundo. El derramamiento del Espíritu Santo es para toda carne que ha conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces vemos, hermanos, la manifestación del Espíritu y cómo el Espíritu Santo, vemos varios ejemplos, caminó con diferentes hombres, estuvo con diferentes hombres. La vez pasada en un estudio hablábamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y, hermano, y visitaba, y visitó a Otoniel, y visitó a David, y visitó a Sansón, y visitó, hermanos amados, a Gedeón, y entonces y visitó a Saúl. Y cómo esos hombres, cuando fueron visitados, hermanos amados, hacían hechos poderosos. Pero en el Nuevo Testamento vimos algunos ejemplos, hermanos amados, de hombres que recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos a un Felipe, vemos a un Esteban y vemos varios hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, a un Pedro, y cómo cuando, hermanos, hicieron la obra del ministerio, fueron respaldados porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, el tema es caminando en el Espíritu. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a ver, hermanos, a un hombre, porque usted sabe que Apocalipsis significa revelación. Y tanto el Evangelio de Juan, como las cartas de Juan, como Apocalipsis, el escritor es el apóstol Juan, el discípulo amado. Si usted se da cuenta y comparamos los 4 evangelios, Juan, con la pluma del Espíritu, en el Evangelio de Juan describe a Cristo de una manera diferente a los otros escritores de los 3 evangelios. Y entonces, hermanos, Juan describe a Cristo como el Hijo del Altísimo, describe a Cristo como el águila, ¿verdad? Describe a Cristo, hermanos amados, donde, hermano, en Juan se menciona: yo soy
Número 1, el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces se describe a Cristo. Juan lo describe de diferentes formas y diferentes manifestaciones. Recordemos que cuando Jesús va a orar y se lleva a sus discípulos, se lleva a 3. Jacob, Pedro y Juan. Y entonces, hermanos, Juan siempre como el discípulo amado, un joven que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Pero lo hermoso y precioso es que Juan, hermanos amados, tiene una revelación preciosa que el Señor le da. Y yo quiero esta noche, en base al tema Caminando en el Espíritu, que me acompañe a Juan, a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Recuérdese que a Juan lo encarcelan en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchos historiadores, cuando han ido a la isla de Patmos, hermanos amados, ahí hay un área que es como una cárcel que utilizaban. Y entonces el espacio donde estaba Juan, según los historiadores, es un espacio pequeñito, es un espacio pequeño. Y Juan estuvo muchos años en la isla de Patmos. Pero mire lo más tremendo, que estaba en la cárcel. Sin embargo, la revelación no estaba, hermanos amados, apartada, todo lo contrario. O sea que no importa donde tú y yo estemos, en cualquier situación, en el monte, en el valle, en el desierto, lo importante es que la administración de la revelación de Cristo esté en nuestras vidas. Porque dice él que estaba en la isla de Patmos, pero no estaba de vacaciones, no estaba de turista, sino que estaba, hermano, por causa de la palabra y del testimonio en la cárcel. Y mire lo precioso, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que entonces Juan estaba en la cárcel, pero estaba orando. Juan estaba en la cárcel, pero estaba clamando. Juan estaba en la cárcel, pero estaba intercediendo. Juan estaba en la cárcel, pero estaba meditando en su palabra. Y entonces ahora Juan describe: yo estaba en el Espíritu. Mire qué precioso. Dice: en el día del Señor. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que usted y yo tenemos que aprender a estar en el Espíritu. Y creo que el día martes comentábamos: ¿qué sería de nuestra vida si las 24 horas estuviéramos en el Espíritu? Sería una gloria preciosa y una gloria tremenda en nuestras vidas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de nuestro día a día, de nuestra vida, nos damos cuenta que quizá estamos una hora, media hora, o quizá no estamos este día en el Espíritu. Y estamos más en la carne que en el Espíritu. Porque si estamos en el Espíritu, se tiene que manifestar a través de los frutos, porque dice la palabra: por sus frutos os conoceréis. Se tiene que manifestar que estamos en el Espíritu y no en la carne. Entonces, una característica es que Juan estaba en el Espíritu. Mire qué precioso. Y entonces, ¿qué sucede cuando uno está en el Espíritu? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces Juan está en el Espíritu, pero oye detrás de él una gran voz como de trompeta. Entonces paremos acá. Cuando estamos en el Espíritu, aprendemos a oír la voz de Dios. Cuando estamos en el Espíritu. Pero cuando no estamos en el Espíritu, muy difícilmente vamos a oír la voz de Dios. Ahora, lo tremendo, dice la palabra: y oí una gran voz como de trompeta. Y déjeme recordarle, hermano, que las trompetas eran instrumentos de alabanza, y se usaban, hermanos amados, para la alabanza, para convocar, para ir a la guerra. Habían diferentes sonidos de trompeta. Lo tremendo es que la trompeta, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, vemos que la instrucción que recibió Moisés, hermanos, era que varios elementos del tabernáculo tenían que ser hechos, hermano, a puro martillo.
Y uno de los elementos que tenía que ser formado a puro martillo y cincel, usted se recordará, es el candelero de oro. Harás un candelero de una sola pieza, a martillo y cincel. Pero otro de los elementos que tenía que ser formado a martillo, ¿qué era? La trompeta. Y le voy a decir que la trompeta, uno de los ángulos es que es figura de los ministros. Porque las trompetas, hermanos amados, son los que anuncian las buenas nuevas. Entonces los ministros somos trompetas de Dios que anunciamos la palabra, que anunciamos las buenas nuevas al pueblo del Señor. Lo tremendo es que era formada esa trompeta a puro martillo. ¿Y qué representa el martillo? Según, hermano, proféticamente Jeremías lo dice, la palabra es como martillo que quebranta toda roca. O sea que al ministro, hermano, lo forma la palabra del Señor. La palabra te va formando, me va formando. Y por supuesto usted es trompeta del Señor, porque usted, hermano, ha sido llamado para que anuncie las buenas nuevas, para que anuncie las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los trasladó al reino de Dios. Y eso lo dice Pedro. Entonces vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, qué tan importante es que usted ahora vea, hermanos amados, que usted es una trompeta de Dios que tiene que anunciar las buenas nuevas. Y como trompeta de Dios va a ser formado a martillo. Y va a ser formado por la palabra del Señor. Entonces dice Juan, estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, óigalo bien, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. No dice Juan para oír la voz, sino para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Cómo sería esa voz? ¿Se puede imaginar usted por un momento cómo sería esa voz de trompeta? Que Juan dijo, la voy a ver porque sí la oye, pero ahora voy a ver porque hace un ruido tan especial. Y entonces, ¿qué ve? Ve 7 candeleros de oro. Hermanos amados, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces paremos acá. Cuando usted y yo estamos en el Espíritu, tenemos la revelación, hermanos, de oír la voz de la trompeta, que es Cristo, pero también tenemos la revelación de ver al Hijo del Hombre, que es Cristo. Y le recuerdo que Juan, por su experiencia, había visto a un Jesús que lloraba, porque lloró, según Juan capítulo 11, cuando fue a la casa de Marta y María, porque Lázaro había muerto, tenía 4 días. A un Jesús que se cansaba, a un Jesús que comía con ellos, a un Jesús que se apartaba a orar al monte, a un Jesús que caminaba sobre las aguas, a un Jesús que levantaba paralíticos, a un Jesús que daba vista a los ciegos. Entonces Juan tuvo el privilegio de ver a ese Jesús, pero también tuvo el privilegio de ver a Jesús que fue crucificado, que derramó su sangre. Pero luego, hermano, Juan ve a Jesús el resucitado 3 días después, 72 horas después. Juan ve al Cristo resucitado, donde le dice: no temáis, yo soy. Y estaban todos los discípulos, hermanos, y Jesús entra. Y hermano, Jesús no tocó la puerta, Jesús traspasó las paredes, porque ya resucitó con un cuerpo espiritual, el cuerpo del resucitado. Y ahí estaba Tomás y le dice un fantasma: no, soy yo. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado, soy yo, el Jesús resucitado. Pero ahora Juan tiene el privilegio de ver a Jesús, pero ya no al Jesús que se cansaba, ya no al Jesús resucitado, sino ahora al Cristo glorificado. Y entonces Juan lo describe vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, hermanos, el estar en el Espíritu a todos nos conviene, porque entonces vamos a tener el privilegio de poder ver una gloria mayor, de poder ver a Jesucristo, de poder, hermano, conocer a Cristo a otra dimensión, de poder oír su voz como, hermano amado, como trompeta, que dice Juan, óigalo bien, y dice la palabra, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Entonces, hermano, a Juan le revelan, estando en el Espíritu, al Cristo glorificado. Ya no a Jesús hombre, ya no al Cristo resucitado, sino al Cristo glorificado. ¿Pero por qué? Porque Juan, hermano, estaba en el Espíritu. Y por eso que tremendo cuando leímos Efesios capítulo 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que a usted le conviene y a mí me conviene empezar a vivir una vida en el Espíritu y no en la carne. Porque a la manera que nos metemos, hermanos amados, al río del Espíritu, a la manera que cedamos nosotros para que el Espíritu nos guíe, para que el Espíritu obre en nuestras vidas, para que nosotros vivamos en el Espíritu, vamos a conocer a Cristo a otro nivel y vamos a conocer a Cristo a una profundidad cual nunca antes le hemos conocido. Pero hay requisitos, y el requisito es: andemos en el Espíritu. Y esta es una noche para que usted y yo reflexionemos en nuestro corazón cómo estamos caminando. Si estamos caminando en la carne o si estamos caminando en el Espíritu. Entonces, cómo el Señor se revela, cómo el Señor se manifiesta a Juan, hermanos amados, a través de que Juan estaba en el Espíritu. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Oh, ¿hay puertas en el cielo? Sí. Usted lo está leyendo, yo lo estoy leyendo. A esas puertas se les conoce como las puertas dimensionales, porque son puertas a otra dimensión. Pero para poder entrar a otra dimensión, tenemos que ver la puerta. Porque no podemos entrar a otra dimensión si no encontramos la puerta. Después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta. Otra vez, en Juan capítulo 1, oye una voz como de trompeta. En Apocalipsis 1. Apocalipsis 4, oye otra vez una voz como de trompeta. Le está hablando el Señor. Hablando conmigo, dijo: sube acá. O sea que hay que subir a otra dimensión. Óigalo bien. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, yo te voy a revelar, Juan, las cosas que van a suceder después de estas. Pero para eso tienes que subir aquí y entonces entrar por esta puerta dimensional. Y al instante, óigalo bien, otra vez, yo estaba en el Espíritu. Al instante, otra vez, yo estaba en el Espíritu. O sea que para poder subir y entrar a una puerta dimensional,
hay que estar en el Espíritu. Mire qué precioso. Para que entonces nosotros, hermanos, podamos entrar a una puerta dimensional celestial, tenemos que estar en el Espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea que entonces ahora a Juan le revelan el trono y le revelan quién está sentado en el trono. Hermanos amados, hay un trono. Si hay un trono, hermanos amados, porque Él es rey. O sea, le revelan al Rey de Reyes, le revelan al Señor de Señores. Siga leyendo conmigo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. O sea que estaba el trono de Dios y alrededor de él 24 tronos. ¿Y qué dice? Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Si tenían corona era porque ya eran más que vencedores. Vestidas de ropa blanca porque ya habían sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo fue para todo el cosmos. Y tenían sus coronas en sus cabezas de oro. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Mire que salía del trono: relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. 4 seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás. El primer ser viviente semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante a un hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir: Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. Santo, Santo, Santo. Hermanos amados, Dios en su misericordia se manifestó en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso usted ve Santo, 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 porque los 3 son Dios. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. ¿Qué más? Es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Óigalo bien. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está enseñando, hermanos, el Señor a través de Apocalipsis capítulo 4? La adoración celestial. O sea que entonces ahora Juan ya no ve al Cristo glorificado, sino que ahora a Juan le muestran el trono, le revelan el trono. Pero le revelan lo que hay en el trono. O sea que Juan, hermano, pasó, óigalo bien, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el 7º cielo. El trono del Padre, el lugar santísimo. ¿Y qué le revelan a Juan, hermanos amados? Que en el trono, está sentado en el trono, que es Dios, hermano. 24 ancianos alrededor del trono, 4 seres vivientes, hermano, con ojos por dentro y por fuera. Y hermano, que están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era,
el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿a Juan qué le revelan? Le revelan el modelo de la adoración. Mire, el modelo de la adoración. ¿Cómo hay que adorar al Padre? Como se adora en el cielo. Nosotros tenemos que adorar en la tierra. Y entonces, hermano, Juan está viendo el trono, pero está viendo, hermano amado, la adoración. Y por eso usted se recordará, 24 tronos, 24 ancianos. ¿Cuántas órdenes, hermano, David puso de cantores? 24. Mire qué tremendo, 24. Porque David, hermanos amados, que es el hombre de la alabanza, el hombre de la adoración, el hombre conforme al corazón del Señor, era un hombre que inquiría en la presencia, era un hombre que estaba mucho tiempo en el Espíritu. Y cuando estaba en el Espíritu, hermano amado, yo me imagino agarraba la pluma y empezaba, hermano amado, con la pluma del Espíritu a escribir los salmos mesiánicos, lo que le sucedería a Cristo, hermano, años y muchos años después de la vida de David. Pero porque estaba en el Espíritu. Pero también, hermano, la palabra del Señor nos muestra que cuando estaba en la carne, estaba en la carne. Cuando estaba en la carne se convertía en el asesino. Cuando estaba en la carne se convertía en el adúltero. Cuando estaba en la carne, hermano amado, quería tapar el sol con un dedo. Y usted reconoce a la luz de la palabra, hermano, los aciertos y los desaciertos que tuvo el rey David. Y cómo, hermano, entonces vemos en David un ejemplo. Cuando estaba en el Espíritu, hermano, lo llevaban a otra dimensión. David se convertía en un profeta de Dios. David, hermano, era el hombre con revelación. David era el hombre con lámpara. David era el hombre que escribía los salmos mesiánicos. Pero cuando estaba en la carne, David se convertía en el asesino. David se convertía en el adúltero. David, hermano, le quiso tapar a Dios el sol con un dedo. Y entonces llegan dos profetas a la casa de David. Y uno le habla desde el plano horizontal y otro le habla desde el plano vertical. Y uno le dice desde el plano horizontal: David, había un hombre que tenía una sola ovejita y otro hombre que tenía muchas ovejitas. Y entonces el que tenía muchas ovejitas vino y le quitó la única ovejita a este hombre. Y entonces David, como era rey, se levanta rápidamente, se precipita y emite un juicio sin saber que ese juicio era para él y para su casa. Pero ahora viene otro profeta y otro profeta le dice que vino un visitante, que es un espíritu de sexo. Y entonces él abrió la puerta y entró el visitante, hermano, para destruirlo. Entonces vemos, hermanos, cómo David en su faceta, en su vida, estuvo en el Espíritu y estuvo también viviendo en la carne. Y cuando estuvo en el Espíritu, mire lo precioso, hermano, que David hizo. Pero también, hermano, la palabra nos deja ver las situaciones que vivió cuando estuvo en la carne. Por eso que tan importante es que usted y yo aprendamos a vivir en este evangelio una vida en el Espíritu. Hermanos amados, es necesario, porque usted sabe que tenemos una guerra 24 horas con esta naturaleza pecaminosa que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida aún, porque aún en nosotros, hermanos, no hemos sido glorificados y aún en nosotros se mueve esta naturaleza pecaminosa. Estos deseos de la naturaleza pecaminosa, dice la nueva versión, nueva Biblia viviente, la nueva traducción viviente, dice estos impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y sobre eso, hermano, peleamos. Entonces, hermano, vemos cómo entonces David, hermanos, escribe por el Espíritu. Y cómo David fue guiado por el Espíritu. Pero también vemos cómo, hermano, hay varios ejemplos a la luz de la palabra. David anduvo en la carne. ¿Y por qué sale esto? Porque Juan subió y ve el trono, pero estaba en el Espíritu. O sea, entonces que en el Espíritu vamos a conocer puertas dimensionales espirituales. Hermano, se van a abrir puertas. Cuando tú y yo estemos en el Espíritu, vamos a actuar, hermano, en fe. Vamos a caminar en fe. Pero cuando no estamos en el Espíritu, todo lo que vemos es malo. Hermano, dudamos. Nuestro corazón se llena de incredulidad. Creemos que Dios se olvidó de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro estado es estado de carne. Pero cuando estamos en el Espíritu, vemos la dimensión, no sé si a usted le ha pasado, si usted tiene algún testimonio, de la puerta de la fe. Y hermano, encontramos esa puerta y nos metemos a esa dimensión de la fe. Y vemos, hermano, el poder de Dios y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra.
¿Pero por qué? Porque entramos a una dimensión nueva, a la dimensión de la fe, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué tan importante es que usted y yo estemos, hermanos amados, en el Espíritu? Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. El tiempo ya se me fue. Versículo 3. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer desde el 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas tiene muchas figuras, pero una de las figuras es gente, personas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó, óigalo bien, en el Espíritu. O sea que entonces ahora otra revelación, otro proceso, otro caminar. Primero llaman a Juan y lo llevan ahora en el Espíritu. Óigalo bien. Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire qué tremendo. La madre, si es madre, es porque tiene matriz. Y si tiene matriz, es porque ha dado a luz. Tiene vientre, tiene matriz y ha dado a luz. Usted se recordará que el día sábado, en preguntas y respuestas del programa apostólico que estamos todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche, no se lo pierda pasado mañana. Hermanos, hablamos que si esta es madre y tiene matriz, es porque dio a luz potestades femeninas, porque es la madre de las rameras. Entonces Babilonia, hermanos amados, no está hablando de la nación, del territorio, sino está hablando de una potestad femenina. Mire qué tremendo. Pero que esta potestad cayó, porque usted lo ve en Apocalipsis capítulo 18. Hermano, ha caído la gran Babilonia, guarida de demonios. O sea que esta era una potestad, pero no del reino de las tinieblas. Y así como cayó el lucero de la mañana, Luzbel, han caído muchas potestades. Y entonces esta potestad cayó, hermanos amados, y se convirtió en guarida de demonios. Entonces se convirtió, óigalo bien, en un vientre, pero en un vientre que, hermano, y en una matriz que dio a luz, hermano, potestades femeninas. Y entonces hablamos de la mentira, de la maldad, de la iniquidad, de la transgresión, de la idolatría. Hablamos de muchas potestades femeninas. El día sábado, hermanos amados, rápidamente se comentó algo, el apóstol explicó varios puntos. Entonces qué tremendo, porque entonces ahora Juan lo llevan para que vea esa potestad femenina. Yo me pregunto, ¿por qué llevaron a Juan, el apóstol Juan, para que viera esa potestad femenina? Déjeme decirle, hermano amado, y esto es una explicación desde un ángulo, hay muchos ángulos, pero la iglesia óigalo bien, es una entidad femenina, la iglesia. Y entonces ahora le ponen a la par una entidad femenina como potestad. La iglesia es un ente espiritual y esta es una potestad espiritual. Y entonces, mis amados hermanos, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hermano, hay una Trinidad santa y hay una Trinidad diabólica. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Diablo, que el Señor lo reprenda, o Satanás, anticristo y falso profeta. Mire qué tremendo. O sea que lo que hace el reino de las tinieblas es imitar el reino de la luz. Aquí está, hermano, la iglesia como una entidad espiritual. Entonces a la par se pone esta potestad femenina llamada la Babilonia,
la gran ramera. Recuérdese que la iglesia es una entidad femenina, pero la iglesia, hermano, tiene un vientre. Y entonces, hermano, cada día a nivel del mundo nacen en el nacimiento nuevo, en el nacimiento espiritual, en el nacimiento del Espíritu, miles de hijos de Dios. Pero también esta potestad femenina es un vientre, tiene una matriz. Y también hay potestades, hermano amado, que están naciendo, pero potestades de las tinieblas. Mire qué tremendo. Y entonces, hermano, aquí tenemos que tener cuidado, porque óigalo bien, las tinieblas imitan a la luz. Y entonces a Juan lo llevan para que vean a esta potestad. Y cuando usted y yo nos vamos a Génesis capítulo 11, vemos, hermano, que se construyó una torre llamada la Torre de Babel. Y ¿sabe qué me llama la atención? Que los hombres dejaron de edificar con la roca, con las piedras, dice la palabra, y empezaron a edificar con el barro. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí nos está dando, hermano, óigalo bien, una figura preciosa. Que hoy en día, esta potestad femenina, esta potestad espiritual, está edificando en el humanismo. En el humanismo. Entonces, hoy en día están diciendo que hay 3 tipos de sexo: masculino, femenino y los homosexuales. Que hoy los niños no pueden decidir su sexo hasta que son ya jóvenes. Que hoy en día, si usted, hermano, está en contra de el homosexualismo o el lesbianismo, usted puede tener problemas legales. Que hoy en día las mujeres pueden abortar y no pasa nada. Después de tener una relación sexual y están embarazadas, pueden abortar y no pasa nada. Hermanos, cuántas cosas y cuántas situaciones se están dando en el mundo en contra de los principios bíblicos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es una potestad femenina. Y entonces hay un sistema, el sistema de Babilonia. El sistema de Babilonia. Y usted y yo tenemos que tener cuidado de no caer en ese sistema. Y por eso, Apocalipsis 18:4, sal de ella, pueblo mío. Hay una orden apostólica por medio del apóstol Juan. Pueblo mío, sal de ella. Usted y yo tenemos que salir del sistema babilónico, hermanos amados, para no contaminarnos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que aprender a andar y a caminar en el Espíritu. Ojalá que usted me esté dando a entender, hermanos amados. Entonces, qué tremendo, porque entonces ahora a Juan lo llevan para que vaya a ver. Ahora lo tremendo, mire esto. Versículo 3, y me llevó en el Espíritu al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto es el hábitat de los espíritus inmundos, de los demonios. Recuérdese que lo mirábamos el día martes, Lucas capítulo 4, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. Entonces, hermanos amados, en el desierto es el hábitat, es la cancha de las tinieblas. Y ven y le muestran a esta mujer. O sea que Juan nos está alertando y nos está diciendo, cuidado con esa mujer, que es un movimiento, un movimiento de matriarcado, ojo, de matriarcado espiritual, y que tenemos que tener cuidado, hermanos amados, con ese movimiento, con ese mover espiritual. Pero ojo, porque entonces si a Juan le muestran al Cristo glorificado, si a Juan le muestran el trono y cómo se tiene que adorar en el cielo, ahora yo hago una pregunta. Imagínese usted cuando muchas veces en las iglesias se permite, óigalo bien, por estar actualizado, se permite adorar a Dios con ritmos diferentes. Y entonces dice, pastor, los de la alabanza, pongamos luces, pongamos esto, pongamos lo otro. Apaguemos las luces de la iglesia, solo dejemos encendidas las luces del escenario. Y miren, vamos a adorar a Dios. Con que se apaguen las luces no va a descender la presencia del Señor. Perdonen, Dios es luz, no es oscuridad, no es tinieblas. Y hermanos amados, entonces ¿qué es lo que sucede? Empezamos a ver cómo ese espíritu
se empieza a manifestar. ¿Para qué? Se empieza a manifestar para confundir al pueblo de Dios. Acompáñeme a Génesis capítulo 11. Solo le voy a dar la base de lo que le dije. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, había un solo lenguaje, un solo idioma. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Sabe qué hubo aquí, hermano, en esta torre? Confusión. Porque entonces viene el Señor y manda, hermanos amados, y les pone lenguas, idiomas diferentes a todos. Pero óigalo bien, dejaron de edificar con piedra y empezaron a construir y a edificar con barro. Mucho cuidado cuando nosotros edificamos nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, edificamos la iglesia con barro y no con piedra. Recordemos, hermano, que esa piedra, esa roca es figura de Cristo y nuestro fundamento es Cristo. Pero muchas veces podemos dejar el fundamento y podemos edificar en lo humano, en el humanismo. Y entonces, hermanos amados, cuidado, porque lo que está haciendo esa potestad es que muchos edifiquen en barro y no en piedra. Y usted y yo estamos siendo llamados como piedras vivas, edificando el templo espiritual. Y eso lo dice Pedro. Acompáñeme a Pedro. Pedro, hermanos amados, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted es una piedra, yo soy una piedra espiritual que edifica. O sea que tú has sido llamado para edificar. Yo he sido llamado para edificar, no para destruir. Pero edificar con piedra, no con barro. Apocalipsis 21:10, para terminar, hermano, el tiempo se me ha ido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Dice la palabra, 21, voy a leer desde el 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu otra vez. Juan, hermano, porque hemos leído estos versículos, estamos hablando de Juan, pero su estatus, su condición era que estaba en el espíritu. Recuerdes el tema, caminando en el espíritu. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Entonces ahora, hermano amado, ya no ve el trono, ya no ve a Cristo glorificado, ya no lo llevan al desierto, sino que ahora lo llevan a un monte alto, en el espíritu. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Cuando leemos la palabra, hermano, nos damos cuenta que está la Jerusalén, nación en el Medio Oriente. Jerusalén, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, donde está, hermanos, los israelitas, donde su capital es Tel Aviv. Muy bien, ahí está Jerusalén. Pero después, ¿qué dice? Hermano, vemos a la luz de la palabra que hay una Jerusalén espiritual. Esa Jerusalén espiritual es usted, soy yo. Pero luego, hermano amado, hay una Jerusalén celestial. Y entonces dice la palabra: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel.
Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, era una ciudad cúbica, en cuadro. O sea, lo largo, lo ancho y lo alto era la misma, óigalo bien, la misma medida. Dice la palabra, la ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Mire qué tremendo. Entonces ahora Juan es llevado para ver la santa ciudad, para ver, hermanos amados, como lo dice la palabra, la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, hermanos amados. Pero véalo bien, una ciudad cúbica. ¿De qué está hablando eso, hermanos? Recuérdese que este año, hermanos amados, apostólicamente, el apóstol nos comentó y hermanos, se declaró este año como el año del lugar santísimo, buscando el lugar santísimo, donde usted y yo estamos buscando del lugar santísimo. Pero hermanos amados, si vamos a Reyes, por favor, acompáñeme. Le voy a dar la base, Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 19-20. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Óigalo bien. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. ¿Qué era el lugar santísimo? Un cubo. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Entonces, hermanos amados, lo que Juan está viendo, que es la ciudad que desciende, en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20, se está hablando del lugar santísimo. La ciudad, la Nueva Jerusalén, óigalo bien, la ciudad santa es una ciudad cúbica. Y se está hablando que el lugar santísimo, hermano, era cúbico. Hermano, lleno de oro, porque está hablando, el oro habla de la divinidad de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, hermano, a Juan le muestran al Cristo glorificado. Pero después, hermano, Juan viene y Juan entonces empieza a ver la puerta dimensional en el cielo y empieza y sube a la puerta y entra, hermano, a otra dimensión y ve el trono. Entonces le revelan al Cristo sentado en el trono, porque Dios, hermano, es Cristo, Cristo es Dios. Sentado, hermano, en el trono. Pero ahora, hermano, le revelan una ciudad cúbica. Y hermano, lo cúbico habla del lugar santísimo. O sea, entonces que le revelan al Cristo glorificado, al Cristo en su trono y ahora al Cristo adorable. Porque aquí entraba, hermano, el sacerdote, el sumo sacerdote al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba del atrio al santo y al lugar santísimo. ¿Y qué entraba a hacer al lugar santísimo? Número 1, entraba postrado. Número 2, entraba con la sangre del sacrificio del cordero, hermano, que había sido derramada. ¿Por qué? Porque esa sangre representaba que había habido un sustituto que había perdonado y que esa sangre había sido derramada para perdón del pecado del sumo sacerdote y del pueblo. Pero ¿sabe qué entraba al lugar santísimo? A hablar con Dios. Porque entonces ahí Dios le hablaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote hablaba con Dios. Y entonces cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, decía: pueblo mío, dice el Señor, porque estaba hablando el mensaje que había recibido minutos atrás de parte de Dios. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Pero delante del pueblo, el sumo sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. Hermano, lo más triste es
que era una vez al año que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero bendito Jesucristo, que nos abrió camino, dice la palabra en Hebreos, para que ahora tú y yo podamos entrar al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito esta noche a que sueltes la carga, sueltes tu problema, sueltes tu angustia, sueltes tu dificultad, la pongamos delante del Señor. Sueltes el dolor, sueltes la tristeza, sueltes el miedo, sueltes el afán, sueltes tu tribulación, tu angustia, y metámonos al lugar santísimo. Te invito, hermanos, a que nos metamos al lugar santísimo para que podamos estar ministrados con la presencia del Dios viviente. Pero para entrar al lugar santísimo necesitamos meternos y estar en el Espíritu para entrar al lugar santísimo y adorar al que es digno de toda gloria, honra, y bendecir su nombre y adorarle. Hermanos amados, Juan estaba en el Espíritu. Mire qué precioso es que cuando usted y yo estemos en el Espíritu, vamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Vamos a ver las situaciones desde otra perspectiva, porque estamos en el Espíritu. Y el llamado que el Señor nos hace esta noche es a que caminemos en el Espíritu y que dejemos de caminar en la carne. Quiero que tú cierres tus ojos esta noche. Yo quiero orar por la palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Padre bendito, en esta noche oramos para que toda nuestra ansiedad, tristeza, dolor, miedo, angustia, preocupación, Señor, la ponemos en tus manos, Padre bendito. Como dice tu palabra, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Nos despojamos de toda carga, nos despojamos, Señor, de toda angustia, de toda tristeza, de todo temor, de todo miedo. En el nombre de Jesús, de toda ansiedad, la ponemos delante de tu presencia. Y ayúdanos a estar en el Espíritu para poder, Señor amado, estar dispuestos a escuchar, atentos, apercibidos a escuchar tu voz. Y a poder ver lo que tú nos quieras mostrar, Padre bendito. Ayúdanos a caminar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor amado, ayuda a tu pueblo, ayuda a las familias, ayuda a los amigos que nos ven por este medio. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu amada iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bendito. Amén y amén. Dios te bendiga, pueblo amado. Que el Señor te guarde, que el Señor haga próspero tu caminar y que el Señor sea tu justicia. Bendiciones esta noche.